En el corazón del pintoresco barrio de San Miguel, donde las calles estrechas estaban adornadas con casas de colores vibrantes y balcones adornados con flores, se alzaba la señorial residencia de Carlos. Carlos, un hombre de negocios respetado en la comunidad, era conocido no solo por su riqueza sino también por su generosidad y encanto cautivador. Esa soleada tarde de sábado, mientras los rayos dorados del sol bailaban sobre las calles adoquinadas, Carlos estaba ocupado ultimando los detalles de su fiesta de cumpleaños. Su mirada recorrió la habitación, donde los arreglos florales despedían un dulce aroma y las velas brillaban en los candelabros de plata. Parecía sumido en sus pensamientos, su rostro reflejaba una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sonó el timbre rompiendo el silencio de la casa y Carlos se apresuró a abrir. Al otro lado de la puerta estaba Isabella, una mujer deslumbrante cuyos ojos brillaban con una mezcla de emoción y ansiedad. Su vestido de seda rojo abrazaba sus curvas con elegancia y su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros. «Carlos», murmuró Isabella, con una sonrisa nerviosa jugando en sus labios rojos. «Te ves muy bonita hoy». Carlos le devolvió la sonrisa, sintiendo que su corazón se aceleraba al verla. Sabía que invitarla a su fiesta de cumpleaños era un riesgo, pero no pudo resistir la idea de tenerla a su lado, aunque fuera solo por una noche. «Isabella, querida», dijo, sosteniendo su mano con ternura. «Me alegro mucho de que hayas venido». Mientras los dos se miraban fijamente, había una tensión palpable en el aire, una mezcla de deseo reprimido y miedo a lo desconocido. Carlos sabía que había un secreto entre ellos, un secreto que podría destruir todo lo que habían construido juntos. Sin embargo, en ese momento, decidió ignorar los susurros de dudas en su mente y dejarse consumir por la ardiente pasión que sentía por Isabella. Juntos entraron a la casa, dispuestos a afrontar las consecuencias de su decisión. Cuando la fiesta empezó a cobrar vida a su alrededor, Carlos e Isabella se refugiaron en un rincón apartado, lejos de las miradas indiscretas de los invitados. Allí se entregaron al calor de su pasión prohibida, olvidando por un momento los mundos que existían más allá de ese espacio privado. Sin embargo, incluso cuando se rindieron al momento presente, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ellos, recordándoles las difíciles decisiones que enfrentarían cuando la noche llegara a su fin. Pero por ahora, decidieron ignorar estos pensamientos y perderse el uno en el otro, hundiéndose en el torbellino de emociones que los consumía. Mientras los rayos del sol poniente pintaban el cielo con tonos naranja y rosa, María se movía con gracia por la cocina, inmersa en su propia misión de hacer de la fiesta de cumpleaños de Carlos un evento inolvidable. Su vestido de lino blanco fluía a su alrededor mientras arreglaba los detalles finales, su cabello oscuro recogido en un elegante moño que permitía que algunos mechones sueltos enmarcaran delicadamente su rostro. Cada detalle de la fiesta fue meticulosamente planeado por María, desde los arreglos florales que adornaban cada rincón de la casa hasta el delicioso menú que con tanto cuidado había preparado. En su opinión, esta fiesta era más que una simple celebración del cumpleaños de Carlos, era una oportunidad para mostrarle su amor y dedicación a él, un hombre que ella creía que era su todo. Mientras revolvía una olla de salsa de tomate con una cuchara de madera, su mente vagaba hacia los años que pasaron con Carlos. Recuerdos de momentos felices y desafíos superados danzaron en su mente, envolviéndola en un velo de nostalgia y gratitud. Estaba decidida a hacer de esta noche un reflejo del amor que compartían, un recordatorio de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, en medio del ajetreo y el bullicio de la preparación, un pensamiento persistente resonó en su mente, una fugaz sombra de duda que intentó desesperadamente ignorar. Era como si faltara algo, un detalle que se le escapó pero que no pudo identificar. Mientras colocaba los platos cuidadosamente dispuestos sobre la mesa, un sonido familiar llamó su atención. Era el teléfono de la habitación de al lado, que sonaba insistentemente, interrumpiendo momentáneamente el ambiente tranquilo de la cocina. María dudó por un momento, su intuición la alertó de algo que no podía entender. Con pasos vacilantes, cruzó la habitación y cogió el teléfono, con una sensación de aprensión retorciéndose en el estómago. «¿Hola?». Su voz era suave, pero transmitida por una sutil tensión. Al otro lado de la línea, sonó la voz de una mujer, cuyo tono melódico contrastaba con la gravedad de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Era Isabella, la amante de Carlos,
y sus palabras enviaron un escalofrío helado por la espalda de María. Apenas podía creer lo que estaba escuchando, su mente daba vueltas con una mezcla de conmoción y traición. Mientras las palabras de Isabella resonaban en sus oídos, María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, su visión se nubló con lágrimas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Su corazón se hizo añicos en 1000 pedazos, cada fragmento era un doloroso recordatorio del amor que creía haber perdido. Y en el silencio que siguió, María se encontró confrontada con una verdad que ya no podía ignorar: su mundo perfecto se había derrumbado, dejándola sola en la oscuridad de su propio dolor. El atardecer tiñó el cielo de tonos dorados mientras los invitados comenzaban a llegar a la residencia de Carlos para la tan esperada fiesta de cumpleaños. María, elegantemente vestida con un vestido de seda azul que resaltaba su serena belleza, saludó a los invitados con cálidas sonrisas, empapándose de la energía alegre y vibrante que llenaba la sala. Sin embargo, su corazón estaba pesado por un oscuro presentimiento que la había acompañado desde la revelación de Isabella por teléfono ese mismo día. Cada risa falsa y cada cálido abrazo de amigos y familiares solo sirvieron para amplificar su creciente ansiedad mientras se preguntaba si debería confrontar a Carlos con la verdad que ahora sabía. Mientras luchaba con sus tumultuosos pensamientos, el sonido de la puerta abriéndose llamó su atención. Y allí, de pie en el umbral de la casa, estaba Isabella, radiante con un vestido rojo que parecía brillar a la luz de las velas que adornaban la entrada. María sintió que el aire salía de sus pulmones y sus ojos se abrieron en shock al ver a la mujer que representaba la traición de su marido. Un murmullo incómodo se extendió entre los invitados, cada uno notando la tensión que flotaba en el aire, sin siquiera entender completamente la causa. María sintió que unos ojos curiosos se volvían hacia ella, esperando una reacción que no estaba segura de poder dar. Por un momento, el tiempo pareció congelarse mientras Isabella y María se miraban fijamente, el peso de la verdad entre ellas casi tangible en el aire. Y entonces, como si despertara de un trance, María sintió que una ola de determinación barría su vacilación y la empujaba hacia Isabella. Isabella, su voz era firme pero cargada de emoción. ¿Qué haces aquí? Los ojos de Isabella se abrieron con sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura y su sonrisa volvió suavemente a su rostro. Carlos me invitó a la fiesta, dijo con voz suave pero firme. María sintió que una ola de ira y tristeza la invadía, una tumultuosa mezcla de emociones que amenazaba con consumirla. Miró a Isabella, su mirada penetrante buscando respuestas a preguntas que apenas se atrevía a hacer en voz alta. Carlos. Su voz se apagó por un momento, su corazón pesado por la traición de su marido. Él no me dijo que estarías aquí. Cuando las palabras escaparon de sus labios, María sintió que una mezcla de alivio y desesperación se extendía por su pecho. La verdad finalmente estaba frente a ella, cruda e indomable, obligándola a enfrentar la realidad de su matrimonio roto. Mientras luchaba por procesar la impactante revelación, los ojos de Isabella se encontraron con los de ella. Por un breve momento, hubo una conexión silenciosa entre ellas, una comprensión mutua del sufrimiento que compartían. Y en ese fugaz momento, María supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El corazón de María parecía latir con fuerza en su pecho con una intensidad que amenazaba con asfixiarla cuando vio a Isabella entrar a la habitación. Cada elegante movimiento de la mujer que representaba la traición de su marido era como un cuchillo clavado en su corazón, pero Mary se negó a permitir que el dolor y la ira dominaran su expresión. Con silenciosa determinación, forjó una elegante sonrisa en sus labios, un gesto que ocultó la tormenta de emociones que asolaba su interior. Sabía que no podía permitir que sus invitados vieran el verdadero alcance de su agonía, que debía mantener las apariencias a toda costa. Isabella, dijo María, su voz sonaba firme a pesar del torbellino de emociones que la consumía por dentro. Qué placer tenerte aquí con nosotros en esta noche especial. Los ojos de Isabella se encontraron con los de ella, una mezcla de sorpresa e incomodidad reflejada en su mirada. Parecía sorprendida por la cálida bienvenida de María, tal vez esperando hostilidad o confrontación en lugar de gracia y elegancia. El placer es todo mío, María, respondió Isabella, su voz suave pero llena de tensión. Gracias por tenerme. Mientras las dos mujeres se miraban fijamente,
María sintió una oleada de compasión surgir en su interior, una comprensión silenciosa del sufrimiento compartido que las unía. Sabía que Isabella no era su enemiga, sino más bien una víctima de la misma traición que había destrozado su propio corazón. Con un gesto elegante, María extendió su mano hacia Isabella, una invitación silenciosa a dejar de lado sus diferencias y encontrar consuelo el uno en el otro. Y en respuesta, Isabella aceptó el gesto, entrelazando sus dedos en un apretón de manos que simbolizaba una tregua temporal en su guerra personal. Cuando las miradas curiosas de los invitados se dirigieron hacia ellos, María e Isabella compartieron un momento de silencio significativo, un intercambio silencioso de perdón y comprensión que trascendió las palabras. Y en ese fugaz momento, María supo que a pesar del dolor que los separaba, había una fuerza dentro de ella que podía superar hasta la mayor adversidad. Con una sonrisa elegante, se giró para guiar a Isabella a través de la habitación, con pasos confiados y decididos a pesar del torbellino de emociones que la agitaban. Sabía que, aunque el camino que le esperaba podría ser arduo y lleno de desafíos, no estaba sola, tenía el poder de afrontar el futuro con gracia y elegancia, incluso ante la mayor adversidad. Prepárate para una apasionante historia donde la compostura de María se pone a prueba ante la impactante revelación sobre la infidelidad de su marido. En lugar de la confrontación, elige la gracia y recibe a Isabella con una cálida sonrisa, ocultando la profundidad de su angustia. Te espera una trama de traición, perdón y redención, donde cada gesto revela una historia de amor y desilusión. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más vídeos. Mientras los invitados ingresaban a la residencia de Carlos, saludándose con cálidas sonrisas y afectuosos abrazos, era difícil creer que detrás de la fachada de normalidad, un torbellino de emociones hervía entre las paredes de esa elegante casa. La sala de estar estaba iluminada por una suave luz dorada, filtrada a través de los candelabros de cristal que colgaban del alto techo. Una suave melodía flotaba en el aire, interpretada por un cuarteto de cuerda colocado discretamente en un rincón de la habitación. Flores exóticas y fragantes adornaban cada rincón, llenando la habitación de un aroma dulce y envolvente. Los invitados se mezclaron, intercambiaron animadas conversaciones y risas contagiosas, ajenos al torbellino de emociones que se escondían detrás de las sonrisas cuidadosamente ensayadas. Las copas de champán tintinearon en el aire, reflejando la luz parpadeante de las velas que salpicaban las mesas. Por fuera todo parecía una fiesta normal, pero por dentro las emociones hervían. María se movía entre los invitados, su elegante sonrisa nunca flaqueaba, incluso cuando su mente estaba ocupada con pensamientos tumultuosos. Intercambió amables palabras con amigos y conocidos, esforzándose por guardar las apariencias y ocultar el dolor que amenazaba con consumirla por dentro. A su lado, Carlos estaba ocupado recibiendo invitados, su rostro expresaba una calma que no reflejaba la tormenta que se agitaba en su interior. Intercambió bromas y chistes con sus amigos, su voz resonaba en las paredes de la habitación con una falsa alegría que solo sirvió para profundizar la herida de traición que le había infligido. Mientras tanto, Isabella se movía con gracia entre los invitados, su radiante sonrisa ocultaba la ansiedad que burbujeaba bajo la superficie. Intercambió miradas furtivas con Carlos, una comunicación silenciosa pasó entre ellos mientras luchaban por mantener intacta su fachada de normalidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de todos los presentes por fingir que todo estaba bien, había una tensión palpable en el aire, una sensación de que la verdad estaba a punto de revelarse en cualquier momento. Se intercambiaron miradas furtivas, se susurraron sospechas en voz baja, mientras los invitados intentaban descifrar los secretos que se cernían sobre la fiesta como una nube oscura. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se iba cargando cada vez más, como la inminencia de una tormenta a punto de estallar sobre ellos. Y a pesar de los mejores esfuerzos de todos por mantener las apariencias, era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz, destrozando las ilusiones de normalidad que con tanto cuidado habían construido. A medida que avanzaba la fiesta de cumpleaños de Carlos, un aura de desconcierto envolvió a los invitados, cada uno incapaz de ignorar la sorprendente presencia de María e Isabella, dos mujeres que representaban extremos opuestos del espectro emocional. Entre grupos de amigos que charlaban animadamente y parejas que bailaban al son de una música suave, las miradas curiosas se dirigían a María, cuya tranquila compostura en presencia del amante de su marido era poco menos que desconcertante. Sus gestos eran elegantes, sus sonrisas genuinas,
como si fuera una anfitriona perfecta a pesar de que su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Para algunos invitados, la calma de María fue motivo de admiración y respeto, una demostración de fortaleza y dignidad que los dejó asombrados. Se preguntaban cómo lograba mantener la compostura ante una situación tan desgarradora, cómo podía ocultar sus verdaderas emociones con tanta habilidad detrás de una máscara de serenidad. Sin embargo, para otros, la aparente indiferencia de María era motivo de desconfianza y sospecha, un enigma que no podían resolver. Se preguntaron si su calma era genuina o simplemente una fachada cuidadosamente construida para ocultar el dolor que sentía por dentro. Algunos susurros maliciosos circularon entre ellos, insinuando que quizás María era más cómplice de la situación de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras tanto, Isabella también fue blanco de miradas curiosas y especulaciones silenciosas, su presencia elegante y segura de sí misma contrastaba vívidamente con la tensión que flotaba en el aire. Algunos invitados se preguntaron cuál fue su motivación para asistir a una fiesta donde claramente no era bienvenida, mientras que otros admiraron su coraje al enfrentarse a la mujer que había sido traicionada por su amante. Entre murmullos y miradas furtivas, una tensión invisible se extendía por la habitación, como una cuerda tensada hasta el límite de su resistencia. Cada interacción entre María e Isabella fue observada con gran interés, como si los invitados esperaran que la más mínima chispa encendiera las emociones reprimidas que hervían a fuego lento bajo la superficie. A medida que avanzaba la noche, la perplejidad de los invitados no hacía más que aumentar, cada uno de ellos atrapado en una maraña de preguntas sin respuesta y sospechas sin confirmar. Y mientras María e Isabella continuaban intercambiando palabras amables y sonrisas educadas, el abismo emocional que separaba a estas dos mujeres seguía siendo tan vasto e impenetrable como siempre. Mientras la suave música llenaba el salón y los invitados se entregaban a los placeres del banquete, una atmósfera de intriga y especulación flotaba sobre ellos como una sutil niebla, alimentada por los susurros clandestinos y las miradas furtivas que se intercambiaban en cada rincón de la sala. Grupos de invitados se reunieron en pequeños círculos, con las voces apagadas mientras discutían frenéticamente la extraña dinámica que impregnaba la fiesta. Algunos se inclinaban más cerca unos de otros, como si tuvieran miedo de ser escuchados, mientras que otros lanzaban miradas cautelosas por encima del hombro, asegurándose de que nadie estuviera escuchando su conversación. Los susurros eran como un zumbido constante en el fondo de la sala, un eco lejano que resonaba entre las risas y el tintineo de vasos. Especularon sobre los motivos de María para recibir a Isabella con tanta cortesía, cuestionaron la verdadera naturaleza de la relación entre Carlos y su amante y lanzaron teorías sobre los secretos que se escondían detrás de los muros de aquella imponente casa. Mientras tanto, las miradas eran como flechas afiladas, cortando el aire con cruel precisión mientras los invitados observaban a los protagonistas de esta saga personal. María, con su elegancia inquebrantable, fue el centro de muchas de estas miradas, analizando su semblante sereno en busca de cualquier signo de debilidad o traición. Isabella, a su vez, era el centro de atención de los demás, su presencia radiante y su postura segura despertaban una mezcla de admiración y curiosidad. Algunas miradas estaban teñidas de envidia, mientras que otras revelaban una compasión silenciosa por la mujer que se encontraba en el centro de un triángulo amoroso tan complejo. A medida que los susurros se intensificaron y las miradas se volvieron más penetrantes, una sensación de urgencia comenzó a extenderse entre los invitados, como si todos estuvieran al borde de un descubrimiento sorprendente. E incluso mientras sonreían y hablaban, había una tensión palpable en el aire, la sensación de que la verdad estaba a punto de revelarse en cualquier momento. Y así, en medio de los susurros y miradas que circulaban por la sala, la fiesta de cumpleaños de Carlos se desarrolló como una cautivadora obra de teatro, cada momento cargado de expectación y suspenso, mientras los invitados esperaban ansiosos el desenlace de este drama humano que se desarrollaba ante ellos. Tus ojos. A medida que avanzaba la fiesta, María y Carlos ejercieron su papel de anfitriones con maestría, como si estuvieran en un escenario, representando una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Sus sonrisas eran brillantes, sus palabras amables y sus interacciones estaban impregnadas de un aire de afecto y camaradería, como si nada estuviera mal en su mundo aparentemente perfecto. Con cada mirada intercambiada, cada toque delicado y cada risa compartida, mantenían la ilusión de una pareja feliz, incluso cuando la sombra de la traición se cernía sobre ellos como una nube oscura.
Era un juego de apariencias que habían dominado a lo largo de los años, una habilidad para enmascarar sus verdaderas emociones detrás de una máscara de normalidad. Para los invitados, María y Carlos fueron la personificación del amor y la felicidad conyugal, un ejemplo a seguir y admirar. Comentaron en susurros elogiosos sobre la química palpable entre la pareja, sobre cómo parecían tan perfectamente en sintonía el uno con el otro, sin siquiera notar las grietas que se estaban formando en la fachada cuidadosamente construida de su relación. Sin embargo, para María y Carlos, cada gesto de cariño, cada palabra de cariño, era como una puñalada en el corazón, un recordatorio constante de la mentira que los mantenía unidos. Detrás de sus sonrisas forzadas había un dolor profundo e insondable, una herida que nunca sanaría por completo por mucho que intentaran ignorarla. Pero perseveraron, aferrándose desesperadamente a la ilusión de normalidad que habían creado, incluso cuando la verdad amenazaba con consumirlos. Bailaron juntos, con las manos entrelazadas como si fueran inseparables, incluso cuando la distancia entre ellos parecía insuperable. Compartieron chistes e historias, como si estuvieran sellando un pacto silencioso para mantener enterrado su secreto para siempre. Y así, bajo el brillo de las luces parpadeantes y el suave sonido de la música, María y Carlos continuaron desempeñando su papel de pareja feliz, incluso cuando sus almas estaban destrozadas por la traición y el desamor. Eran maestros del engaño, artistas consumados en el arte de ocultar la verdad detrás de una fachada de normalidad, pero por muy convincente que fuera su actuación, había una sensación ineludible de que la verdad siempre encontraría una manera de emerger, destruyendo todo a su paso. Camino. Mientras la música fluía suavemente por la sala, llenando cada rincón con una melodía envolvente, María y Carlos se encontraron en el centro de la pista de baile, girando con gracia uno alrededor del otro como si estuvieran en un mundo propio, separado de la realidad que los enfrentó. Sus cuerpos se movían en armonía, siguiendo el ritmo de la música con precisión ensayada, mientras sus miradas se encontraban en medio de la maraña de personas que los rodeaban. Bajo las luces parpadeantes, bailaron juntos, con las manos entrelazadas como si fueran un ancla en un mar de emociones tumultuosas. Para los invitados, María y Carlos fueron la personificación de la felicidad conyugal, un retrato perfecto de amor y armonía. Observaron con asombro cómo la pareja daba vueltas por la pista de baile, sus brillantes sonrisas iluminaban la habitación con una luminosidad contagiosa, sin sospechar nunca el torbellino de emociones que se escondía detrás de esas máscaras cuidadosamente elaboradas. Pero bajo la fachada de normalidad, María y Carlos cargaban con el peso de un secreto que amenazaba con aplastarlos en cualquier momento. Mientras sus cuerpos se movían en un baile ensayado, sus mentes se sumergían en un mar de conflictos internos, sus verdaderas emociones escondidas detrás de sonrisas falsas y palabras vacías. Para María, cada movimiento era una tortura silenciosa, un recordatorio constante de la traición de su marido y del dolor desgarrador que la consumía por dentro. Intentó con todas sus fuerzas mantenerse firme, no dejar que la angustia que la asfixiaba se mostrara, incluso cuando cada toque de Carlos era como una puñalada en su corazón. Y Carlos, a su vez, luchó por ocultar la culpa que lo consumía, por enterrar las mentiras que había tejido a lo largo de los años bajo una capa de calculada indiferencia. Intentó compensar su traición con gestos de bondad y cariño, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que su máscara de felicidad comenzara a desmoronarse. Cuando la música llegó a su clímax y los invitados aplaudieron con entusiasmo, María y Carlos se alejaron, sus miradas se encontraron en un momento de silencio cargado de significado. Y por un momento fugaz, compartieron un vistazo de las verdaderas emociones que los perseguían, una conexión silenciosa que trascendió las palabras y los secretos que los separaban. Luego, con una sonrisa forzada y un elegante saludo con la mano, se volvieron hacia los invitados, con sus máscaras de felicidad firmemente colocadas mientras continuaban bailando en la noche, ocultando sus verdaderas emociones bajo un velo de falsa alegría. Cuando la fiesta llegó a su punto máximo, con risas y conversaciones llenando el aire, María sintió que un impulso imparable crecía dentro de ella, una determinación silenciosa que la llevó hacia la confrontación que sabía que era inevitable. Con cada latido, la urgencia de afrontar la verdad se hizo más fuerte y supo que ya no podía retrasar lo inevitable. Con pasos decididos, María se deslizó entre los invitados, su expresión serena enmascaraba la tormenta de emociones que asolaba su interior. Sus ojos se encontraron con los de Carlos entre la multitud,
Por un momento, hubo un silencioso intercambio de comprensión entre ellos, una comunicación no verbal que trascendió las palabras. Sin decir una palabra, María se acercó a Carlos, su corazón latía salvajemente en su pecho mientras se preparaba para enfrentar al hombre que una vez había amado más que a nada. Sus pasos eran decididos, su mirada firme e inquebrantable, como si se estuviera preparando para la batalla más importante de su vida. Los invitados observaron fascinados cómo María se acercaba a Carlos, cada uno de ellos capturado por la intensidad de la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Susurros y murmullos se extendieron por la sala, especulando sobre lo que podría estar pasando, mientras todos esperaban ansiosos el desenlace de este drama personal. Cuando María finalmente alcanzó a Carlos, lo sostuvo del brazo con firmeza, su voz suave pero llena de determinación inquebrantable. «Necesitamos hablar», dijo, sus ojos taladrando los de él con una intensidad que no podía ser ignorada. Carlos pareció sorprendido por el repentino giro de los acontecimientos, pero antes de que pudiera responder, María lo alejó de las miradas curiosas de los invitados, llevándolo a un rincón alejado de la habitación. El silencio cayó sobre la multitud mientras observaban cómo se desarrollaba la escena, con las mentes llenas de preguntas sin respuesta y especulaciones descabelladas. Mientras María y Carlos se alejaban, la tensión en el aire era palpable, como si todos contuvieran la respiración anticipando lo que estaba por venir. Y en el silencio ensordecedor que siguió, los invitados quedaron abandonados a su propia imaginación, tratando de descifrar el enigma que era la tumultuosa relación entre María y Carlos y lo que podría pasar después. Cuando María y Carlos se retiraron a un rincón más privado de la habitación, una atmósfera de expectación y curiosidad envolvió a los invitados, quienes observaron con ojos ávidos, ansiosos por presenciar la conversación que se desarrollaba entre la pareja. En el tenso silencio que los rodeaba, María sintió que las palabras se atascaban en su garganta, su voz amenazaba con quebrarse bajo el peso de la emoción que la consumía por dentro. Miró a Carlos a los ojos, buscando respuestas a las preguntas que la habían atormentado durante tanto tiempo, y fue con una mezcla de dolor y determinación que finalmente comenzó a hablar. Carlos, su voz era suave, pero transmitida con una intensidad que no podía ser ignorada. No podemos seguir fingiendo que todo está bien, que somos felices juntos cuando la verdad es tan dolorosamente clara. Los ojos de Carlos se encontraron con los de ella, una mezcla de sorpresa y aprensión reflejada en su mirada. Sabía que se trataba de una conversación que había sido pospuesta durante mucho tiempo, una tormenta que se había estado gestando durante mucho tiempo en el horizonte, y ahora finalmente estaba cayendo sobre ellos con toda su fuerza abrumadora. María continuó, sus palabras fluyeron con una sinceridad devastadora mientras expresaba su dolor y decepción. Cuestionó su amor, el compromiso que habían asumido el uno con el otro y lo que realmente significaba ser feliz en una relación en la que se había roto la confianza y la verdad se había ocultado durante tanto tiempo. «Cada vez que te miro, veo la sombra de la traición que nos separa», dijo, con la voz temblorosa por la intensidad de sus emociones. «Me pregunto si alguna vez fuimos realmente felices juntos o si todo fue solo una ilusión que creamos para nosotros mismos». Las palabras de María resonaron en el espacio, cada una cargada con el peso de una verdad indiscutible que los obligó a enfrentar la realidad de su relación fracturada. Para los invitados que miraban desde lejos, fue como presenciar el desarrollo de una tragedia en cámara lenta, donde cada palabra pronunciada era como un oscuro presagio de lo que estaba por venir. Mientras María expresaba su dolor y decepción, Carlos permaneció en silencio, sus propias emociones eran un torbellino insondable de culpa y arrepentimiento. Sabía que no había excusas que pudieran borrar el daño que había causado, que las palabras que pronunció María eran una condena irrevocable de sus errores pasados. Y así, en una conversación llena de emociones no expresadas, María y Carlos se enfrentaron a la verdad sin adornos de su relación, una verdad que les exigía enfrentar sus propios defectos y elegir el camino a seguir, incluso si eso significaba dejarlo atrás. Felicidad que habían construido sobre una base de mentiras y engaños. Mientras las palabras de María resonaban en el espacio, el silencio cayó sobre Carlos como una pesada manta, envolviéndolo en una oscuridad opresiva de la que no podía escapar. Sus ojos se encontraron con los de ella, cada frase pronunciada por María como un golpe que atravesaba su corazón, sacando a la superficie un torrente de emociones encontradas que lo dejaron paralizado.
Sabía que este momento había sido esperado durante mucho tiempo, una tormenta que se cernía en el horizonte, y ahora finalmente estaba sobre ellos, amenazando con destruir todo lo que habían construido. Carlos sintió caer sobre sus hombros el peso de la elección, una decisión que sabía que tendría que tomar, incluso si eso significaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por un momento, se vio dividido entre dos realidades distintas, una en la que eligió a su esposa, el amor de su vida, y otra en la que siguió su corazón y permaneció al lado de Isabella, la mujer por la que había sacrificado tanto. Cada opción era un precipicio peligroso, una encrucijada donde el destino de todos los involucrados pendía de un hilo. Mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, Carlos sintió el peso de la mirada de María sobre él, su expresión una mezcla de dolor y decepción que lo dejó sin aliento. Sabía que ya no podía huir de la verdad, que era hora de afrontar las consecuencias de sus acciones y tomar la decisión más difícil de su vida. María. Comenzó, su voz temblando por la intensidad de sus emociones. Sé que cometí errores terribles, que te lastimé de maneras que nunca podrán repararse. Pero también sé que todavía te amo, más que a nada en este mundo. Las palabras cayeron de sus labios con una sinceridad devastadora, cada una cargada con el peso de una verdad innegable que ya no podía negar. Miró a María a los ojos, buscando perdón en su mirada, aunque sabía que no había garantía de que lo encontraría. Pero María permaneció en silencio, con expresión impasible mientras procesaba las palabras de Carlos. Sabía que esta era una decisión que él tendría que tomar solo, una elección que determinaría el futuro de todos los involucrados. Y a medida que aumentaba la tensión entre ellos, el destino de su relación flotaba en el aire, esperando la última palabra que sellaría su destino para siempre. Mientras los invitados observaban en silencio, conteniendo la respiración anticipando lo que vendría, Carlos se encontró ante la decisión más difícil de su vida. Sabía que no había vuelta atrás, que cualquier decisión que tomara, las consecuencias serían irreversibles. Y así, con el corazón apesadumbrado, cerró los ojos y tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la tensión flotaba en el aire, María y Carlos profundizaron en una conversación franca y emotiva, cada palabra pronunciada llevaba la intensidad de un viaje compartido de amor, traición y perdón. En el silencio del rincón privado de la habitación, enfrentaron sus verdades más crudas, y cada obstáculo y dolor quedó expuesto a la luz de la verdad. María expresó su dolor con abrumadora honestidad, cada frase traspasó el corazón de Carlos con implacable precisión. Cuestionó su amor, el compromiso que alguna vez hicieron el uno con el otro y lo que realmente significaba ser feliz en una relación en la que se había roto la confianza y la verdad se había ocultado durante tanto tiempo. Carlos, a su vez, enfrentó sus propios fracasos y arrepentimientos, cada confesión era una admisión de culpa que lo dejó expuesto y vulnerable ante su esposa. Reconoció sus errores y pidió perdón, jurando que haría cualquier cosa para recuperar la confianza y el amor de María. Y así, a través de las lágrimas y los suspiros, María y Carlos encontraron un camino hacia la redención, un viaje de perdón y sanación que los llevaría más allá de las heridas del pasado y hacia un futuro de esperanza y renovación. Se abrazaron fuertemente, sus corazones latían al unísono mientras se comprometían a enfrentar juntos las dificultades que les esperaban. A su alrededor, los invitados miraban con asombro y respeto, siendo testigos del poder del perdón y la redención en su forma más pura y poderosa. Compartieron sonrisas y abrazos, celebrando el milagro de la reconciliación que había ocurrido ante sus ojos. Y así, mientras la fiesta continuaba a su alrededor, María y Carlos dieron sus primeros pasos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Sabían que les esperaban desafíos, obstáculos que superar y heridas que sanar, pero estaban decididos a afrontarlos juntos, de la mano, como socios, amantes y amigos para siempre. Mientras las últimas palabras de perdón y redención se disolvían en el aire, María y Carlos se miraron a los ojos, sus almas entrelazadas en un momento de entendimiento mutuo que trascendió las palabras. Un aura de paz y renovación los rodeó, como si estuvieran emergiendo de un largo periodo de oscuridad a la luz radiante de la esperanza. Con lágrimas de alivio y gratitud brillando en sus ojos, María y Carlos se abrazaron fuertemente, como si se estuvieran abrazando en un abrazo desesperado pero reconfortante que les recordaba el amor que siempre había existido entre ellos, incluso en los momentos más oscuros. Veces. Cada toque era una promesa silenciosa de apoyo mutuo,
de afrontar juntos las pruebas y tribulaciones que deparaba el futuro. Con pasos vacilantes pero decididos, María y Carlos regresaron a la fiesta, con las manos entrelazadas como si los uniera un vínculo invisible que nunca podría romperse. Mientras cruzaban la sala, los invitados se giraban para mirarlos, con las miradas llenas de asombro y respeto por el viaje emocional que habían presenciado. Para María y Carlos, cada paso fue una celebración de la vida renovada que habían encontrado juntos, una oportunidad para dejar atrás las heridas del pasado y abrazar el futuro con optimismo y determinación renovados. Sabían que el camino que tenían por delante sería desafiante, pero estaban preparados para afrontarlo juntos, uno al lado del otro, como socios, amantes y amigos. Al regresar a la fiesta, María y Carlos fueron recibidos con cálidas sonrisas y cariñosos abrazos, cada gesto una demostración del apoyo y amor que los rodeaba. Se unieron a los invitados, compartiendo risas y animadas conversaciones, como si estuvieran celebrando no solo el cumpleaños de Carlos sino también el renacimiento de su amor. A medida que avanzaba la noche y las estrellas brillaban en el cielo nocturno, María y Carlos bailaron juntos, sus cuerpos moviéndose en perfecta armonía con la suave música que llenaba el aire. Cada paso fue una celebración de la vida y el amor que compartían, un testimonio del poder del perdón y la redención para unir corazones rotos y restaurar la fe en la belleza y la magia del amor verdadero. Y así, mientras la fiesta continuaba a su alrededor, María y Carlos se encontraron más unidos que nunca, listos para enfrentar el futuro con coraje, esperanza y amor, sabiendo que juntos podrían superar cualquier desafío que la vida les deparara. A medida que avanzaba la noche, la energía de la fiesta cambió, como si estuviera impregnada del poder transformador del perdón y la redención. Los invitados observaron asombrados cómo María y Carlos bailaban juntos, sus cuerpos moviéndose en perfecta armonía como si estuvieran celebrando no solo un aniversario, sino también el renacimiento de un amor que parecía haberse perdido para siempre. Mientras la música suave llenaba la sala, los invitados se unieron en parejas, cada uno de ellos fue testigo de la belleza y la magia del amor renovado que flotaba en el aire. Compartieron cálidas sonrisas y sinceros abrazos, celebrando no solo la vida y el amor, sino también la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar la paz y la felicidad al final de un largo y tortuoso camino. Cuando la fiesta llegó a su fin, los invitados se reunieron alrededor de María y Carlos, ofreciéndoles palabras de aliento y apoyo, como si estuvieran presenciando no solo una reconciliación, sino también el nacimiento de una nueva era en sus vidas. Sabían que la relación de María y Carlos había estado marcada por la traición y el dolor, pero también reconocían el coraje y la fuerza que había sido necesario para superar esos obstáculos y encontrar el perdón y la redención al final del túnel. Al despedirse de los anfitriones de la fiesta, los invitados se sintieron inspirados por la historia de María y Carlos, una historia de amor, perdón y renovación que les recordó la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de transformar el sufrimiento en esperanza y alegría. Se fueron con el corazón lleno de gratitud y asombro, sabiendo que habían sido testigos de algo verdaderamente especial esa noche. Cuando María y Carlos se despidieron de los últimos invitados y cerraron la puerta detrás de ellos, se encontraron solos en el reconfortante silencio de su hogar. Intercambiaron miradas llenas de amor y gratitud, sabiendo cada uno de ellos que aunque el pasado pudo haber estado marcado por la traición y el dolor, el futuro estaba lleno de promesas de felicidad y renovación. Y así, mientras se abrazaban bajo la suave luz de la luna que brillaba a través de la ventana, María y Carlos supieron que estaban comenzando un nuevo capítulo en sus vidas juntos, un capítulo marcado no por la traición y el dolor, sino por el amor, la confianza y la esperanza. De un futuro más brillante y feliz de lo que jamás podrían haber imaginado.